9 de la mañana, 45 minutos. Y atención, esta mañana el presidente Petro está protestando, está con la teoría de la censura, que no lo dejan hablar en su país, producto de la decisión que le impidió efectivamente anoche la locución después de la decisión vía tutela del Consejo de Estado de la semana pasada. Primera vez, y el presidente lo utiliza para declararse víctima de una conspiración. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que hay que tener en cuenta el contexto de esta molestia del presidente Gustavo Petro. En la tarde de ayer llegó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones una solicitud por parte de la Presidencia de la República, por parte del secretario para las Comunicaciones y Prensa, Gerardo Augusto Cubides, solicitando la autorización para la realización de una alocución ayer miércoles 15 de octubre a partir de las 8 de la noche. El tema que habían presentado desde la presidencia para esta locución era evolución de los cultivos de coca y las acciones implementadas en los territorios para su sustitución. Allí la Comisión de Regulación de Comunicaciones evaluó, según la circular que emitió el pasado viernes y luego del fallo del Consejo de Estado, si la solicitud cumplía los criterios que había determinado el Consejo de Estado para la realización de estas alocuciones. Y mire, la alocución cumplió los principios de personalización, es decir, que la alocución la iba a realizar el presidente Petro, el criterio de recurrencia, es decir, no se iba a hacer en la misma semana, pero no cumplió los criterios de urgencia, ya que el tema planteado no es urgente, excepcional o inaplazable, y el criterio de uso excepcional, es decir, según los estándares de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, no responde a un evento súbito e imprevisible, y tampoco cumplía el criterio de limitación temática, no se ajustaba a la excepcionalidad y a la urgencia. Es por eso que la CRC negó dicha alocución, negó la posibilidad de que el presidente Petro hablara en canales públicos y privados en la noche de ayer. Y es por eso que el primer mandatario está en su cuenta de X hablando de censura. Dice que le quieren prohibir hablar por televisión, que lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen con él solo porque no pertenece a la oligarquía, que porque ha descubierto al pueblo los vínculos de políticos con el paramilitarismo narcotraficante, enormes desfalcos a la nación en la salud, enormes estafas al pueblo en la tarifa eléctrica y gas, y que todo esto ha enardecido a la extrema derecha, que usa la influencia que tiene en instituciones por heredad de 2 décadas de gobierno. Habla tanto del Consejo de Estado como la Comisión de Comunicaciones. Habla además el presidente que esto es un presunto prevaricato, porque estarían violando la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 sobre libertad de expresión. Dice el presidente, lo dijo Habermas, la violencia no es más que la ausencia de comunicación social. Los magistrados del fallo pueden estar en desacuerdo con mis opiniones, pero jamás debieron romper la Constitución con una censura previa prohibida explícitamente por ella. Para mí es urgencia que se roben los recursos públicos, que acaparen los medicamentos, que mueran niños por desnutrición, que se asesinen colombianos, que era el tema del que iba a hablar y ha sido censurado. Incluso aquí en este trino, Néstor, el presidente está reconociendo que no se iba a limitar al tema solicitado por la presidencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que era evolución de los cultivos de coca y las acciones para su sustitución, sino que iba a hablar de otros temas, algo que ya el Consejo de Estado le había reclamado que no podía hacer en el fallo emitido la semana pasada, Néstor. Sí, el presidente dice que es urgencia que no se roben los recursos públicos, que acaparen los medicamentos. Claro, eso termina siendo una confesión. Qué buen caso ¿no, Néstor? Me encanta. Me encanta. El presidente de la República pide que le dejen dar una locución y un órgano independiente y relativamente independiente, porque tiene incluso injerencia del Estado, aunque según aprendimos esta semana la sala esta de decisión de contenidos en realidad no tiene injerencia gubernamental, le dice que no, y lo hace como consecuencia de unas reglas que estableció el Consejo de Estado. Pesos y contrapesos. Eso es lo que se llama, claro, eso es lo que se llama también democracia, digamos, porque es que la democracia no es solamente que la gente vote y que decida la mayoría. El presidente Héctor, y realmente me parece que es un caso extraordinario. Porque el presidente está desde anoche con el San Benito de que lo quieren censurar, ¿cierto? Que es otra vez lo que está repitiendo en este mensaje que acabamos de contarles. Si el presidente Ricardo es tan tuitero y el presidente se comunica con el mundo, se informa y se comunica con el mundo a través de Twitter, ¿por qué no hace una transmisión vía Twitter de lo que quiere decir?
¿Y por qué no hace una es que transmisión a través de redes sociales, que es su canal de comunicación? Recuerde Pero que es que él lo que dice, y tal vez Gustavo Bolívar decía que el Twitter del presidente Petro solo era más poderoso que todos los medios de comunicación del país. Que era el medio más importante, el más visto. Lo que está no entiende eso. Claro, es que es una falacia lo que dice el presidente, porque la censura es que a una persona no le dejen decir algo. Y el presidente puede decir lo que quiera. Bueno, no lo que quiera, porque eso también tiene unos límites, ya lo hemos visto, pero en general puede usar su libertad de expresión como la podemos usar los demás. El presidente está como un niño caprichoso. Quiero hablar por los canales privados de televisión. Lo que uno no puede escoger libremente es el medio a través del cual lo va a decir. Yo, por ejemplo, puedo querer decir algo, pero no puedo entrarme, digamos, a una oficina de una persona donde hay una junta directiva y digo, vengo, es que yo, mi libertad de expresión, yo vengo a decirles tal cosa. No, usted no puede, usted tiene unos límites. Usted tiene unos límites para lo que va a decir, aun cuando no hay censura, pero el límite aquí no es respecto de lo que diga el presidente, sino por dónde lo dice. Y que venía abusando era pues evidente, pues 17 o 19 alocuciones desde abril hasta hoy, según contó el Consejo de Estado. 25. Bueno, imagínense, 25 entre abril y hoy, que fue lo que contó el Consejo de Estado en la tutela. Así que estaba cometiendo un abuso, no hay ninguna duda. Y que por fortuna le pusieron coto al abuso, tampoco hay duda, y eso hay que aplaudirlo. El presidente cita pero mal es que ese es el mismo relato, mañana, Aurelio, a Habermas, ¿no? Que el presidente lo cita. No, pues, es uno de lo sus cita autores, para todo. Claro, es uno de sus autores todo. favoritos, diciendo que la violencia no es más que la ausencia de comunicación social, que parece, por otro lado, una amenaza. No me dejan hablar y, en consecuencia, va a haber violencia. Yo descreo mucho de esas personas que vienen citando autores, porque parece que no se hubieran leído los libros, sino aprendido unas citas para sacarlas como un vademecum, según la dolencia, ¿sí? Pero Néstor, es que es el mismo relato de siempre. Ayer entonces Mentirita nos decía que lo que pasa es que le habían cambiado las reglas del juego en la consulta del pacto histórico. Hoy Petro sale victimizándose. Aquí no ha habido ningún cambio de reglas. Aquí lo que hace el Consejo de Estado es recordar cuáles son los elementos y los lineamientos que debe tener una locución presidencial. Y lo que hace la Comisión Reguladora de Comunicación es decir, con base en lo que dijo el Consejo de Estado, le recuerdo que los lineamientos son estos, y en el caso de su alocución no cumplía con esos lineamientos. Y entonces ya la víctima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo eso. Aurelio, pregunto, ¿hay alguien que crea que el presidente Petro está censurado en Colombia? No, pues si el mismo Holman Morris acaba de poner un trino que diga, está a su disposición los medios públicos, o sea, vuelven los medios públicos medios de gobierno. Es la única persona que tiene 2 canales de televisión, una radio nacional con no sé cuántas emisoras, para hablar y decir cuánto le dé la gana y cuando le dé la gana, y nos sale a decir que está censurado. Y tiene la tesis, y tiene las redes la sociales. tesis es absurda. Le agrego yo. Pero para quien crea que el presidente está censurado, pues bienvenido. Me cuenta por qué el presidente que más habla, del que más se habla en la historia de Colombia, porque es un provocador y lo hace bien. ¿Cómo es que el presidente Petro está censurado? Él que se la pasa interrumpiendo la programación de televisión. 9:54. Andrés, rápidamente. Sí, y esas citas de filósofos de él suelen ser trivialidades, como decir que no sé quién dice que si no hay comunicación, pues no podemos comunicarnos, ¿no? Aunque una vez por allá dijo una que no era exactamente una trivialidad, sino un error absolutamente garrafal, que era que según Platón la república requería democracia. En fin, eso lo discutimos aquí, pero obviamente la tesis es absurda, Néstor, que uno necesite hablar por todos los canales encadenados o de lo contrario lo están censurando, es una tesis absurda, pero ese es el juego de él, es probablemente lo único que le queda por hacer en el resto de este año que le queda, y es tratar de hacer algo, tratar de hacer algo que no puede porque las reglas se lo impiden, encontrar que las instituciones lo frenan y declararse víctima de eso, y así una y otra vez. Son las 9:55 en segundos, los deportes aquí en Mañanas Blue.